Auto input. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, antes de empezar, ayer les di la buena noticia que el doctor Ramiro Pari ya está en su casa, ¿no? Y ha recuperado. ¿Se acuerdan o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias a Dios. Pero ahora, en la misma sala y en la misma cama, está el doctor Jorge Juaniquina, que ustedes deben conocer. Es director del hospital, era director del Hospital de Clínicas, un excelente cirujano y también docente. Así que hay que mandarle por favor vibras positivas, tanto todos los docentes como todos los alumnos, ¿no? Para que también se recupere Jorge. Y los que son católicos rezar y bueno, pedir siempre que delante este excelente colega y excelente amigo. Por favor, van a apagar sus, como ayer, porque estoy escuchando mucha interferencia de sus micrófonos y de las pantallas, por favor, ¿ya? ¿Está bien? Está bien. Sí, doctor. Está bien. Bueno, hoy día nos toca hablar de la peritonitis, ¿no? Entonces, honestamente les digo, he tratado de resumir todo lo que he podido, porque peritonitis es prácticamente para hacer un simposio. Se puede pasar una semana entera uno hablando de peritonitis, porque hay tantas causas y es un tema tan delicado que realmente es difícil. Sin embargo, esperemos que podamos resumir todo lo que he podido para que ustedes me puedan entender y aparte de eso para que puedan comprender más que otra cosa, que al final es lo que yo busco, que ustedes aprendan muy resumido si es posible, pero que se les grabe y ustedes puedan aplicar posteriormente. Bueno, primero tenemos que hablar un poquito del recuerdo anatómico del peritoneo. Como ustedes saben, el peritoneo es una membrana serosa y que más o menos mide de 1.5 a 2 metros. Se divide en dos tipos de peritoneo: el peritoneo visceral, que es el que reviste los órganos, de la cavidad abdominal, como en este caso, y el peritoneo parietal, que reviste las paredes laterales, posterior, diafragma y pelvis. O sea, el peritoneo parietal, entonces el que está pegado, si vale el término, o pegada a la pared abdominal, y el peritoneo visceral, como su nombre indica, es el que va a estar recubriendo a los órganos y a los mesenterios. Esta cavidad, como ustedes saben, es muy importante que ustedes no se olviden que se divide a la cavidad abdominal, saben ustedes, en cuadrantes. Entonces tienen el hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, ¿no? Entonces es región umbilical, flanco izquierdo y fosa ilíaca derecha e izquierda. Y tenemos entonces que dividirse en cuadrantes, ¿no? Son 9 cuadrantes. Artificialmente dividimos, pero en la realidad el que nos divide en la cavidad se divide en la cavidad peritoneal mayor, o también se puede hablar del peritoneo mayor y la transcavidad de los epiplones que se unen a través del hiato de Winslow. Es aquí en este lugar del hígado, bajando un poco, y donde está más o menos la vía biliar, ahí está donde se une, donde se conoce el hiato de Winslow. Entonces,
la cavidad peritoneal es eso, y nos va a dividir, digamos, si vale el término, nos va a dividir de la región anterior y región posterior. El colon transverso es un caso, es muy importante, es un mesocolon y el epíplon mayor dividen a la cavidad en dos regiones, ¿no ve? Uno, el compartimento supramesocólico y el inframesocólico. Entonces tenemos que aquí no se ve, pero aquí está el epíplon mayor. Entonces estamos dividiendo en el compartimento supramesocólico y el inframesocólico. Esto es importantísimo en peritonitis, saber que se divide en esta forma. El peritoneo, aquí ustedes están viendo solamente una imagen, estamos seccionando, digamos, solamente el epíplon, pero el peritoneo, tenemos que saber que la superficie del peritoneo siempre está lubricada, o sea, no es, es brillante, está por un líquido peritoneal que contiene entre 2000 y 2500 células, contiene las células por milímetro cúbico. O sea que el peritoneo es un verdadero órgano, si vale el término, que tiene funciones propias. Y por eso es importantísimo saber cuáles son estas propiedades que tiene el epíplon. Y el epíplon mayor, que es esto, lógicamente cuelga del estómago y del colon transverso, ¿no? Hacia abajo, sobre el intestino. O se llaman por eso el delantal abdominal. Y este epíplon va a tener una gran importancia en casos de perforación de intestino y para ayudar a la recuperación, o sea, en caso de peritonitis. Entonces, está encargado de la defensa del peritoneo, el control de las inflamaciones supurativas y de la infección dentro de la cavidad peritoneal. No hemos hablado mucho de la apendicitis, pero ya ustedes saben que la defensa del organismo, por ejemplo, una apendicitis, es que aparte de todo lo que hemos hablado, va el epíplon y va a cubrir el apéndice para que no haya más daño. O sea, eso se llama prácticamente, y junto con los intestinos incluso forman el famoso plastrón apendicular. Igualito, si en todo el abdomen hay otro foco infeccioso o hay algún problema, el epíplon inmediatamente va a jugar un papel sumamente importante de cubrir al órgano afectado, y no solo eso, sino que también existe una mayor vasodilatación y para que salgan los macrófagos, salgan nuestros soldados para que defiendan el proceso. O sea que el epíplon ya está jugando un papel sumamente importante gracias a los macrófagos, a los linfocitos, todo que llegan gracias a las propiedades del epíplon y del peritoneo. La inervación, sabemos que, para hacer más rápidamente, que el peritoneo parietal es muy sensible debido a la gran inervación de los nervios aferentes somáticos, y en cambio el peritoneo más que nada para el dolor, el peritoneo parietal es lo que va a tener más sensibilidad al dolor que se produzca en el abdomen. En cambio el peritoneo visceral, como ustedes saben, es relativamente insensible, es generalmente vago, sordo, y se localiza generalmente en la parte media del abdomen y está mediado más que nada por la inervación esplágnica. O sea, eso quiere decir que inicialmente a veces los cuadros, como hablábamos con la apendicitis también, que es un buen ejemplo, porque es una de las primeras causas de la peritonitis, hablábamos que inicialmente el dolor se localiza en el mesogacho, etcétera, y es vago, no bien referido, pero cuando ya se va a la fosa ilíaca derecha, ya tiene la inervación, y ya el peritoneo parietal, cuando ya es inflamado, realmente ahí ya el síntoma dolor es muy importante. Entonces, el peritoneo tenemos que saber que tiene esas dos, se divide en esos dos tipos de la inervación, tanto la visceral como del peritoneo parietal. Entonces, en la fisiología, lo que tenemos que entender de este órgano, de este verdadero órgano que es el peritoneo, que tiene una permeabilidad, tiene propiedades de exudación, fagocitosis y absorción. Lo que tenemos que entender es lo siguiente:
el líquido peritoneal se desplaza por todo el abdomen, o sea, no es que se quede en un solo lugar. Y es muy importante comprender, si ustedes ven, por ejemplo, acá está yendo hacia la región de diafragmas. Cuando inspira el paciente, los líquidos se van a ir hacia arriba, como una bomba aspirante, y cuando esté en expiración, el líquido también puede ir hacia abajo. Por la gravedad, igualmente se puede localizar en la región pélvica. Y como ustedes ven, se va a ir prácticamente a todo lado, por el mesocolon, se va a ir al compartimento superior o también va a estar en el compartimento inferior, pero va a estar desplazándose. Esto es importantísimo para saber, y uno se pregunta muchas veces, pero si era solamente un problema de una infección en la pelvis, ¿por qué tenemos líquido en el diafragma izquierdo? Entonces la respuesta es que se va a ir por la carretera parietocólica izquierda hasta llegar al diafragma izquierdo. Igualmente, si hay un cuadro en la fosa ilíaca derecha, seguramente va a poder ascender por medio del espacio parietocólico derecho hasta el diafragma derecho. Entonces ahí podemos tener abscesos subfrénicos. Y alguna gente dice, pero no puede ser si el cuadro ha sido en otro lado. Lo que pasa es que hay un gran desplazamiento de los líquidos. Entonces esto es útil que uno sepa para no tener errores, digamos, para el tratamiento quirúrgico del paciente. Aparte de eso, como les decía, el peritoneo es de tal importancia que tiene estomas que logra que haya una gran absorción de los líquidos y también hace que haya salida, digamos, o sea, ingreso de microorganismos, permite que sean atacados por medio de los fagocitos, por medio de los macrófagos. Entonces tiene una gran permeabilidad para eso. Cuando llega el momento de defender también tiene exudación, la fagocitosis que le estaba hablando, y el gran poder de la absorción. Se demuestra estas propiedades del peritoneo, por ejemplo, se puede notar en una diálisis peritoneal. Por eso se hace la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal, como ustedes saben, es colocar líquido en el abdomen para que supla la función del riñón y que realmente cumple este objetivo. Quiere decir que el peritoneo prácticamente absorbe todo el líquido que estamos colocándole, logra que llegue a la sangre, logra que se haga como un verdadero riñón y que después sea eliminado por medio de la orina. Pero es como un riñón artificial, ¿no? Pero es la diálisis peritoneal que muchas veces nos vemos obligados a hacer, aunque cada vez menos porque ya hay mucho más el riñón artificial, lógicamente. Pero no está de más que ustedes sepan que sí, gracias a las propiedades de este órgano fantástico, se puede producir esto. Entonces, en la defensa del organismo juega un papel sumamente importante el peritoneo. Entonces ya nos vamos a la clase de la peritonitis, a la patología en sí, que ustedes saben que es un proceso inflamatorio localizado o general de la membrana peritoneal, de la cavidad abdominal, prácticamente ni siquiera de la membrana, sino de la cavidad abdominal, que es secundaria ya sea a una instalación química, a una invasión bacteriana, a una necrosis local o también a procesos de contusión directa, o sea, de traumatismos que pueden dañar órganos internos. Entonces es lo importante que todos tenemos que saber de que puede ser inicialmente, como ustedes a continuación van a ver, que la etiología tenemos entonces que puede ser, como hemos dicho, que puede ser primera causa infecciosa, que vamos a ver más luego las causas de esta causa, porque infecciosas. Después, en segundo lugar, vamos a tener las químicas, y en un tercer lugar vamos a tener cuerpos extraños, que después vamos a explicar también. Pero los cuerpos extraños podemos hablar ya no más, porque tal vez ya no toquemos más. Los cuerpos extraños son lo que llamamos algunos colegas llaman olvidomas, ¿no? Algo que se olvida el cirujano en quirófano, es el cuerpo extraño. O sea, lamentablemente a veces, si no hay un buen recuento, se puede dejar una gasa, se puede dejar una compresa, se puede dejar un resto de drenaje,
O sea, pueden haber muchas causas inherentes al cirujano y al acto quirúrgico. Entonces, por eso uno, si ustedes se han fijado, si han entrado al quirófano, hay un recuento especial, hay un lugar donde un tablero donde se nota la cantidad de gas que está usando la instrumentadora. Es parte de la instrumentación, lógicamente, pero el cirujano también tiene que al final de una cirugía siempre preguntar, ¿está todo el recuento normal? ¿Está correcto todo? ¿Falta algo? Y si alguien le dice a uno le falta algo, entonces uno tiene que tener la obligación de buscar hasta que todo esté correcto. O sea que hay que tener mucho cuidado en estos tiempos, y peor todavía porque esto puede llevar a juicios y a muchas cosas, ¿no? Ustedes han escuchado por la televisión que el doctor había dejado, que no sé qué, que es una barbaridad, que no saben que el doctor tal vez estaba en un estrés increíble salvando una vida, o que había una gran hemorragia, y después de eso, bueno, quedó por una muy mala suerte o porque estaba muy cansado todo el equipo quirúrgico, alguna gasa o alguna compresa. Solo nos podemos entender entre los cirujanos. A veces los internistas nos pueden entender, o los de otra especialidad que no sea quirúrgica. Solo los quirúrgicos se entienden entre ellos, son nuestros pares, si vale el término. Y eso es importante que ustedes sepan, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado, incluso en la cirugía laparoscópica, igual tenemos que tener mucho cuidado. Entonces tenemos que tomar muchas precauciones, porque también introducimos a veces algunos elementos externos para ayudarnos con la cirugía. Entonces siempre hay que tener un cuidado excesivo en el acto quirúrgico con relación al cuerpo extraño. Bien, entonces, ya yéndonos a la clasificación, la peritonitis podemos clasificarla por su extensión, que es algo muy importante, en las localizadas o en las generalizadas. Las localizadas son que están en un solo lugar, en un solo cuadrante, si vale el término, y que ahí está el agente infeccioso y que no ha avanzado más. Eso nos pasará, por ejemplo, con una úlcera perforada que se localizará en el espacio supra-mesocolónico y tal vez sea englobada ahí por el epíplomo o por los órganos tanga, y se quede ahí nomás a nivel del hipocondrio derecho, y ahí hay el neumoperitoneo. Igualito en una apendicitis, que es el cuadro más típico, va a estar la fosa ilíaca derecha y va a estar protegida por el plastrón, entonces va a estar localizada. Ahora, se volverán generalizadas cuando ya se vence esta primera barrera defensiva y ya el líquido purulento se va a ir a todo el abdomen. Eso se llamará ya una peritonitis generalizada. Como ustedes han visto, el movimiento del líquido y el movimiento de la pus va a ir a muchos otros lugares más. Entonces, por eso se clasifican de esta manera. Por agente causal, hablamos de unas sépticas y asépticas. Sépticas serían, lógicamente, las que tienen bacterias, lógicamente, que tienen microorganismos patógenos. Y las asépticas serían las que son químicas y que son también las hemorrágicas, que no tienen microorganismos. Sin embargo, generalmente por el tiempo, las asépticas luego se contaminan y se vuelven también sépticas. Depende del tiempo que transcurre del cuadro clínico. Por su origen, podemos dividir en primarias, secundarias e incluso hay terciarias que yo no he querido colocar porque no es tan común, pero voy a hablar lógicamente de terciarias a raíz de la pregunta que me ha hecho su compañero de ayer, uno de sus compañeros. Entonces vamos a hablar un poquito de las terciarias cuando llegue el momento para hablar de TV peritoneal, que es considerada una peritonitis terciaria. Y por su evolución puede ser agudas o crónicas, quiere decir, las agudas van a ser las que más se van a presentar. En cambio, las crónicas son aquellas que prácticamente han quedado más que nada abscesos residuales, más que otra cosa. Son que no han sido resueltas, la peritonitis aguda no ha sido resuelta. Entonces quedan focos, quedan tejido necrótico y se hace una evolución crónica, y esa es la peor porque es más difícil poder dar una solución. Por eso mismo decimos que es muy importante cuando tenemos una peritonitis y entramos a una peritonitis, tratar de que se solucione con una sola cirugía, si es posible, o máxima 2,
pero cuando comienzan a hacer cirugías tras cirugía, tras cirugía, tras cirugías, que a veces nos obligan los cuadros clínicos, lamentablemente cada vez más tenemos complicaciones y después se va a una peritonitis crónica. Las primarias generalmente se presentan en lactancia en niños pequeños y también en los pacientes que tienen cirrosis. Entonces, lactancia en niños pequeños, que son aparentemente normales, se asocia a síndrome nefrótico, y tenemos la cirrosis, que habitualmente está asociada a la ascitis. Esto en pacientes alcohólicos, generalmente, o pacientes que tengan hepatitis, o sea, una hepatitis que sea muy severa, la hepatitis C, y que después, lógicamente, se complique y que tenga ascitis, porque ya no hay un buen funcionamiento de la glándula hepática. Después, igualmente, se puede presentar primarias en huéspedes inmunocomprimidos, y en la perihepatitis gonocócica en la mujer se puede presentar estas peritonitis primarias. Las primarias, de todas maneras, generalmente son monobacterianas. Es una sola, si es que se presenta, es solo una sola bacteria, no es más, y que generalmente se va por vía hemática. Las secundarias son las más importantes. Las secundarias sí que ustedes tienen que aprender completamente, porque es fundamental, porque las primarias tal vez veamos muy poco, pero las secundarias vamos a ver de nuestra vida diaria. Y estamos en un series de emergencias, casi el 99% van a ser peritonitis secundarias, que son causadas por enfermedades o lesiones del tracto gastrointestinal. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser el principal el tracto gastrointestinal. Vamos a tener entonces perforaciones o isquemia o algo que haga que salga el líquido peritoneal a la cavidad, el líquido intestinal a la cavidad, y también los órganos que están causando la infección de este órgano. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una apendicitis, donde hay peritonitis y hay líquido. Y bueno, aquí ustedes tienen el mesocolon transverso, entonces aquí estaría, ya como les decía a ustedes, aquí va a estar el compartimiento supramesocolónico y aquí el inframesocolónico. Aquí no está viendo el epíplomo porque así es retirado, pero esto seguramente va a estar, como les decía, va a estar plastrado inicialmente, pero después ya el líquido va a comenzar a avanzar por las diferentes correderas para que lleguen a toda la cavidad abdominal. Entonces este cuadro es bonito para que ustedes entiendan mejor cómo es el comportamiento fisiopatológico de la peritonitis. Entonces, las lesiones pueden ser, si vamos desde arriba hasta abajo, podría haber perforación del estómago por una úlcera perforada, podría haber una pancreatitis más aquí abajo, y eso puede causar también, como les explicaba el otro día a los de mis prácticas, les explicaba cómo el líquido pancreático inicialmente es químico, pero después ya se vuelve infectado. Y ahí, por ejemplo, se ve ya burbujas de gas, por ejemplo, la tomografía, que nos puede dar a entender que esté infectado, pero la única forma es hacer una punción con aguja fina del lugar de la necrosis infectada, eso en páncreas. Después, lógicamente, y esto es útil que ahorita les aclare a ustedes, estas son, lógicamente, cómo se comporta, digamos, localmente, pero también siempre una peritonitis especialmente va a haber un compromiso sistémico, o sea, no se va a quedar en la cavidad y no va a pasar más nada, no, lamentablemente en el organismo ya se va a ir por vía sanguínea, por vía venosa, por vía arterial incluso, y también por continuidad se va a ir el líquido peritoneal a ir a otros órganos y alterar el funcionamiento de otros sistemas. Bueno, eso vamos a ver más luego, pero es útil que ustedes sepan que es un todo, ¿no? O sea, no solamente va a estar acá y solo aquí no les va a ocasionar problema, no. La peritonitis va a ser generalmente muy sistémica, y por eso que en este caso hay que ver ambas cosas, las complicaciones locales y las complicaciones sistémicas o generales. Entonces tenemos la lesión del tracto biliar y del páncreas, como les decía. Incluso nosotros hemos tenido los casos, para que ustedes sepan, por ejemplo, las CDCPs, que son la endoscopía retrógrada endoscópica que usamos para
retirar litos, o sea, para primero diagnosticar si hay o no hay cálculos en la vía biliar, y segundo es terapéutico y extraemos los cálculos. Pero esta tampoco está exenta de complicaciones. Muchas veces al hacer la esfinterotomía endoscópica, muchas veces perforan el duodeno, y es una de las peores lesiones que puede haber y puede causar una peritonitis, a veces mortal. Entonces muchas veces hay que ingresar violentamente a tratar de solucionar este problema, que es muy, muy delicado y requiere realmente tener mucha experiencia y capacidad para dar una solución al problema de una perforación duodenal. Luego podemos tener más abajo perforaciones a nivel de todo el intestino, ya sea se puede perforar por una neoplasia, por ejemplo, como dice aquí abajo, perforado, un tumor que se perfora, puede haber por maniobras, puede haber por muchas circunstancias, ¿no? En todo el tracto intestinal. O sea, en el colon podemos tener problemas, por ejemplo, de un vólvulo que se haya necrosado, por lo tanto ya es una peritonitis, después de que si se deja así sin resolución, podemos tener diverticulitis, las diverticulitis perforadas en las personas mayores también se puede presentar. Después se puede presentar otros cuadros, como son las lesiones de los órganos genitales femeninos. Esto generalmente, como se explicaba el día de ayer, por una perforación uterina podemos tener una peritonitis realmente de muy alto riesgo de mortalidad. Igualmente podemos tener simplemente a través de las trompas puede ir también una infección gonocócica y puede causar una severa enfermedad. Después tenemos las postquirúrgicas, que lógicamente cuando uno ingresa, por ejemplo, a resecar un tumor, se seca el tumor y hace una anastomosis, y esta anastomosis tiene una dehiscencia por mala técnica o porque el tejido no era adecuado, entonces vamos a tener una peritonitis. Entonces siempre postquirúrgicas tenemos que estar en nuestra mente que podemos tener esas complicaciones. El cirujano tiene que estar atento cuando está operando algo, y si en el postoperatorio encuentra algunos signos, algunos síntomas, y pide estudios, y ya va pidiendo estudios para primero, como decimos nosotros, si un paciente no evoluciona bien, no hay que echar la culpa a otras causales, sino que el cirujano tiene que decir, no, es lo que yo he operado. Lo primero que hay que pensar es en causas secundarias a una cirugía. Si yo he agarrado y entrado y he hecho una gastrectomía y el paciente después comienza a presentar líquido libre, todo, no voy a decir, pues, debe estar nomás con ¿qué será o con qué trastorno? No. Yo tengo que pensar que posiblemente mi anastomosis no ha ido adecuadamente, definitivamente. Entonces, lamentablemente, ya les decía, al único que no se complica una cirugía es al que no opera. Entonces, lamentablemente es así. Todos los cirujanos, más o menos, han tenido complicaciones. Pero, como decía también ayer, para que sea no tan exagerada, se complica también un poco menos, digamos, al que tiene mayor conocimiento y tiene mayores habilidades quirúrgicas y mayor cuidado en las maniobras que realiza. Entonces, también importantísimo, no ser bastante cuidadoso en todo lo que uno hace. Entonces, las secundarias, como ustedes se dan cuenta, y vamos a volver a repasar más luego, van a ver que cuando volvamos a repasar van a haber múltiples causas, y por eso he tratado de resumir las que pueden presentarse más con mayor frecuencia. Como les decía, en los casos de peritonitis primaria se puede obtener cultivos puros de un solo organismo, neumococos, estreptococos beta, hemolíticos o gonococos generalmente. En cambio, en las secundarias existe un sinergismo de la flora mixta del tracto intestinal o del anexus. Entonces vamos a tener órganos gram negativos, aeróbicos, como la Escherichia coli, la Klebsiella, Proteus, y también vamos a tener gérmenes anaerobios, especialmente bacterias frágiles, Clostridium, Streptococcus. O sea que va a haber una combinación, e incluso vamos a tener, tenemos gram positivos, gram negativos y anaerobios. Vamos a tener los tres, incluso vamos a tener.
Y a veces cuando el paciente está sumamente inmunodeprimido, incluso podemos tener presencia de micosis, o sea, presencia de hongos. Por lo tanto, para el tratamiento empírico inicial tenemos que tomar en cuenta la bacteriología, que es sumamente importante para usar lo más adecuado. Entonces, para el diagnóstico, ¿qué vamos a hacer para nuestro diagnóstico? Igual que en cualquier cuadro, primero tenemos que hacer siempre una anamnesis y un examen físico. Eso es importantísimo. Una vez que hemos hecho anamnesis y estado físico, haremos un hemograma completo en peritonitis con mucha mayor razón, estimados alumnos. Si es una peritonitis, ahí sí que tenemos que abundar en pedir los laboratorios que necesitemos, aparte del coagulograma, de la glicemia, del nitrógeno ureico sérico y creatinina. Tal vez tenemos que pedir todo un perfil hepático si la causa es de causa biliar. Tenemos que pedir seguramente, si el paciente está muy delicado, y en toda peritonitis vamos a tener que pedir gases en sangre, vamos a tener que pedir electrolitos, todo un manejo para saber cómo anda el equilibrio ácido-base y cómo anda la parte del proceso infeccioso. Entonces, un hemograma que tiene que obedecer al cuadro actual del paciente y lo que el cirujano vea conveniente para solicitar los estudios. Entonces, uno no tiene que quedarse muy chico. Si uno está viendo que puede ser de carga pancreática, habrá que pedir la amilasa, la lipasa. Entonces, tenemos que pedir muchos estudios dentro del hemograma. Después nos iremos a rayos X de abdomen, nos iremos después a la ecografía y nos iremos recién a la tomografía. O sea que esto es realmente algo que es importante ir respetando. Lógicamente, si tenemos un centro sumamente especializado, tal vez ya no hagamos rayos X y nos iremos directamente a una ecografía, y después de la ecografía que nos guía mayormente, pero si es una peritonitis realmente importante, iremos a hacer una tomografía, que en la peritonitis creo que es la de mayor ayuda. Aquí sí es muy importante recalcar, no como en la apendicitis, en la peritonitis que recalcar a ustedes que la tomografía sí es prácticamente el gold estándar para un mejor diagnóstico de la peritonitis. Entonces tenemos, como hemos dicho, una historia clínica exhaustiva hay que hacer y una exploración física siempre minuciosa. Esto siempre hay que tomar en cuenta, no ser muy flojo y hacer las cosas completas. La anamnesis y el examen físico. La mayor preocupación del cirujano debe ser el diagnóstico precoz. Eso es bien importante, igual que en la apendicitis, que en la peritonitis, un diagnóstico precoz de la causa de la peritonitis y también sobre qué vamos a hacer. Entonces, tenemos que contar con 3 elementos fundamentales en la peritonitis. ¿En qué nos tenemos que fijar? En el dolor abdominal, en la contractura muscular y los síntomas y signos de una repercusión tóxica e infecciosa sistémica. Son los 3 cuadros, son los 3 pilares sobre los que tenemos que apoyarnos para ir a buscar nuestro mejor diagnóstico y para encarar nuestro mejor tratamiento. Entonces, los signos físicos, como ustedes bien saben, vamos a tener que ver primero la apariencia general del paciente. En la apariencia general del paciente, ¿qué más vamos a ver? ¿Cómo está el paciente? O sea, primeramente vamos a ver cómo se encuentra el paciente. O sea, si se encuentra como demacrado, postrado. Generalmente el paciente está inmóvil, si es una peritonitis. Por eso en el libro del doctor Navarro Morales, de este ayudante, decíamos que el peritonítico clava el abdomen en la cama. Un término no tan de cirugía, pero que nos quiere indicar que el paciente se queda quietito, no quiere que lo toquen y no quiere ni moverse ni levantarse para no exacerbar el dolor. Entonces, por eso clava el abdomen en la cama. ¿Ya? Entonces buscamos cómo está, en qué posición está, y cómo anda el dolor, si está sudoroso, cómo está el paciente, cómo está la respiración, que vamos a ver a continuación. Tenemos que ver signos de shock, porque en este aspecto de la peritonitis, el shock es muy común, se puede presentar, que generalmente se presenta en perforaciones y luego por la toxemia y la septicemia bacteriana. Igual tenemos que ver signos de falla
de la perfusión, ¿no? O sea, cuando hay hipotensión, cuando hay presión venosa central disminuida, el volumen urinario también está disminuido, hematocrito disminuido. Entonces, si presencia de ácido láctico aumentado, por ejemplo, y bicarbonato disminuidos en el laboratorio, entonces está dando pautas de un shock. O sea, por eso generalmente en peritonitis se procura poner un catéter venoso central que nos pueda permitir medir la presión venosa central, que es bien importante. Pero si tenemos pulso disminuido, tenemos taquicardia, tenemos una presión venosa central disminuida y tenemos volumen urinario disminuido y el paciente está un poco obnubilado, digamos, entonces hay que parar inmediatamente, hay que poner un signo de alerta, porque hay que actuar muy rápidamente con este paciente, porque si no ya no va a llegar a quirófano. Tenemos que tratar de que este paciente estabilizarlo hemodinámicamente para después recién hacer una cirugía. Igual tenemos la temperatura, como les decía, si aparte está con temperatura alta, cómo está la temperatura. Sin embargo, generalmente va a estar la temperatura, puede ser normal o con tendencia a elevarse, generalmente a elevarse, pero después de un tiempo, después de un día o 2 días, digamos, estaría el paciente sin una solución quirúrgica, y si tenemos más bien una temperatura baja, entonces sería, si comienza a caer más una temperatura y más bien está febril y tendiendo a ser más bien muy baja, puede ser muy peligroso, quiere decir que tal vez ya está venciendo el cuadro séptico y por eso el paciente ya no tiene defensas, porque la fiebre al final es una defensa del organismo. En cambio, cuando el paciente está completamente afebril y sudoroso, en un caso de peritonitis, hay que pensar que ese paciente puede ir a un fallecimiento. Entonces, eso nos lleva mucho a pensar así. El pulso generalmente siempre va a estar taquicárdico y a veces muy débil, y en ese caso, si continúa, si está muy débil el pulso, y también nos está indicando que puede estar entrando a un shock. La respiración generalmente en pacientes con peritonitis es muy superficial. Hay el famoso aleteo nasal y la taquipnia, ¿no? Entonces, y generalmente solamente es respiración de la parte torácica, porque el abdomen está prácticamente paralizado, está inmovilizado el abdomen, entonces una respiración solo torácica. Igual tenemos que ver el grado de hidratación dentro de los signos físicos, que es importantísimo, una lengua seca, tenemos que ver cómo está, tenemos que ver si están hundidos los ojos, o sea, todos esos aspectos a nosotros nos sirven para pensar cómo está este paciente en la hidratación, y también seguramente nos va a ayudar con la diuresis, que tenemos que ver si hay diuresis o no hay diuresis, que es fundamental para evaluar al paciente. Bueno, con todo eso entonces tenemos que ir a un examen abdominal, luego que hemos hecho todos los signos físicos, todo lo que les he dicho, ya tendremos que ver de un examen abdominal que seguimos las leyes de la semiología, donde se hace la inspección, la palpación, la auscultación y el tacto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces tenemos que ver muchas de las cosas que les he indicado, mucho de lo que les he indicado a ustedes, mucho de lo que les he indicado hace rato de los signos físicos, se va a ver con todas estas maniobras. En la inspección veremos cómo está el grado de hidratación, cómo está la lengua, veremos cómo está el estado general del paciente, solo observándole durante la inspección, cómo está ese abdomen, entonces cómo está la respiración, eso haremos durante la inspección. En la auscultación, porque aquí vamos a ir igual que en la apendicitis, primero auscultación y después palpación. Entonces, en la auscultación veremos cómo están los ruidos hidroaéreos, que es importantísimo. Generalmente los ruidos hidroaéreos van a estar disminuidos. Y si hay ausencia de ruidos hidroaéreos, quiere decir que el cuadro está mucho más avanzado, que hay una peritonitis generalmente importante que está paralizando a todos los intestinos y por lo tanto por eso hay un silencio, no hay ruidos hidroaéreos. Es lo que tenemos que contar, que en una peritonitis va a haber ese problema de que no hay ruidos hidroaéreos o están muy hipoactivos.
Es una auscultación. Después, a la palpación, en la percusión podemos encontrar lugares de matidez. A la percusión podemos encontrar matidez en algunos lugares donde puede haber mucho líquido, y podemos encontrar timpanismo en lugares elevados donde haya gran dilatación de asas que están obedeciendo a la parálisis, o sea, un ilio paralítico de tipo peritonítico. Ilio paralítico de tipo peritonítico. Entonces las asas van a estar distendidas. Entonces igual vamos a estar viendo en inspección, y seguramente la anamnesis nos dirá que están familiar o el mismo paciente que está con muchos vómitos. Es importantísimo que nos fijemos si hay vómitos, y también tenemos que fijarnos si es que hay o no hay en la anamnesis. Nos tenemos que fijar si hay o no hay eliminación de gases y heces. Entonces son todo lo que nos tenemos que fijar. Entonces la inspección nos va a servir para ver, como les decía, muchos signos físicos, la auscultación para los ruidos hidroaéreos, la percusión para ver si hay matidez, si hay regiones de timpanismo, y luego la palpación, que es importantísima, nos va a indicar el gran síntoma, que es dolor y también la contractura. El dolor va a ser de mucha intensidad y va a ser generalizado, porque en la peritonitis ya está el peritoneo parietal, ya está irritado, y por lo tanto nos da un dolor muy intenso. El paciente a veces no quiere que ni se lo toque, en la palpación superficial ya le causa dolor. Entonces la profunda a veces no se puede realizar mucho porque está prácticamente el paciente con una contractura, y cuando está generalizada tenemos el viento en tabla. Cuando todavía no está ahí y todavía nos permite deprimir, entonces ahí se comporta como con el Bloomberg, o sea, las maniobras a la compresión y descompresión. Pero como yo les decía siempre a mis alumnos, y por respeto a los que han inventado los signos, y no existe el famoso Bloomberg generalizado. Bloomberg solo ha descrito en caso de apendicitis, o sea, el Bloomberg siempre es una patología localizada. Cuando es generalizada se llama el signo de Genao de Mussy, o Genao de Mussy. Entonces ese es el signo que tenemos que buscar nosotros a la palpación. Entonces, pero generalmente es el dolor y el dolor, la compresión, descompresión, y luego la contractura. Si es generalizada, ya es el famoso viento en tabla, y nos obliga a que hagamos mucho más rápidamente todo para tratar de solucionar mediante el acto quirúrgico. Y el tacto, que no hay que olvidarse, tanto el tacto vaginal como el tacto rectal, aquí es de mucha importancia. El tacto vaginal, porque para que nos descarte, como decíamos el día de ayer, causas de tipo ginecológica. Y el tacto rectal nos sirve de mucho en todo paciente, porque nos sirve si hay dolor en las paredes que están anexas a la cavidad abdominal, como en la fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, para poder guiarnos a tratar de establecer el diagnóstico. Entonces, eso siempre hay que cumplir las reglas de la semiología 100%, y después de un examen clínico bien realizado, muy minucioso, recién vamos a pasar a los exámenes auxiliares. Los exámenes auxiliares, igual que ayer, estamos hablando de rayos de abdomen, donde vemos dilatación de asas, vamos a ver el líquido. Aquí realmente aquí está un cuerpo extraño, está rodeado, estamos viendo ahí que hay una zona de un ilio. Lo que más buscamos aquí es el ilio paralítico peritonítico. El ilio paralítico peritonítico es asas paralíticas, o sea, asas que están paralizadas por el líquido que irrita las asas. Por lo tanto, hay los famosos niveles hidroaéreos. Aquí, en vez que haya una sola asa centinela, va a haber múltiples niveles hidroaéreos, y a la misma altura, y tanto de intestino delgado como de intestino grueso. Esto nos permite diferenciar con el ilio mecánico, que los niveles son en escalera, o sea, diferente altura, no como aquí, que están a la misma altura o al mismo nivel. Entonces es muy importante, y además el ilio obstructivo solo va a mostrar los niveles hidroaéreos del órgano que está obstruido. Si es delgado, solo delgado; si es grueso, solo grueso. No como aquí en la peritonitis, que como el líquido está en todo lo que la cavidad, se presentan los niveles en intestino grueso y en intestino delgado. Es algo que ustedes deberían saber para poder diferenciar. Lamentablemente, si no ven placas,
si no ven las placas siempre en un hospital, es muy difícil poder aprender. Entonces, si a ustedes dicen en pluma de ave o les dicen en pilas de moneda, no sé qué, tal vez estén imaginando en una de esas, puede estar imaginando ustedes, pucha, las monedas hay de cuánto será, de 50 centavos, de un peso, no sé qué estarán imaginándose algunos, que suenan las monedas, no sé. Entonces, para mí la explicación así teórica es muy, muy complicada para una radiografía simple de abdomen, ¿no? Entonces, porque alguna vez, por ejemplo, cuando decían en imagen, por decir, en escama de pescado, otros dicen en pluma de aves, lo que sea, pucha, entonces algunos alumnos decían, doctor, yo estoy viendo el pico del ave, pues bueno, no sé, pues no, o sea, la imaginación nomás ya porque realmente no sabían, entonces, y la imaginación va mucho más allá. Prefiero no contarles porque si hubiera estado en la clase práctica, ya hubiera estado matándose de risa ustedes con mis presentaciones y mis comparaciones y las anécdotas que son muy, muy bonitas y muy instructivas para relajar el ambiente de exposición y poder hacer que ustedes puedan disfrutar de una buena exposición y puedan además participar y sentirse mucho más confortables con un profesor que les hace bromas y hace cosas y les pregunta y les hace interactuar. Eso es muy importante, pero lamentablemente acá no podemos hacer eso porque si abro el micrófono todos pueden querer participar y ya no concluimos con nada. Al final vamos a tratar de hacer algunas acotaciones y veremos a ver si se me ocurre alguna anécdota, con gusto se lo voy a contar. Entonces, en la ecografía también se ve igual, los niveles hidroaéreos y las asas paralizadas y presencia de líquido en cavidad, como el día de ayer. El líquido en cavidad nos va a dar realmente, va a ser muy valiosa para lo que estamos buscando. Y la tomografía, si tenemos la gran suerte de contar con la tomografía, pues siempre estamos viendo a estos pacientes, para mí es lo ideal. Porque ya la tomografía nos va a dar cómo están los órganos, ya con mucho más detalle de qué órgano se trata, cómo están los demás órganos, dónde están todos los líquidos purulentos, por ejemplo, en qué compartimentos está. Incluso me puede mostrar el centro peritoneo, todo. Entonces es muy orientador para que hagamos un buen tratamiento, porque en ese caso vamos a ingresar ya a cavidad y vamos a ir a buscar el foco infeccioso, nos indica la tomografía. Entonces sí, vamos a poder hacer después un tratamiento adecuado, porque lo peor es hacer un tratamiento quirúrgico no adecuado y después al tiempo volver a entrar y después al tiempo volver a entrar, entonces realmente cada vez el paciente está más débil, cada vez está más comprometido el estado general y las cosas no van a ir muy bien. Lógicamente que no estoy hablando de eso ustedes en el tratamiento, pero el tratamiento tendrá que ser a veces muy integral. No va a ser solamente, no, va a tener que ser prácticamente con muchas otras especialidades más, porque es un paciente en grave riesgo. Por lo tanto, no va a ser solamente que nosotros vamos a ver al paciente. Muchas veces vamos a pedir ayuda a quienes, vamos a pedir ayuda a los terapistas, a los médicos internistas, para el manejo de líquidos, electrolitos, que se manejan mucho más que nosotros. Vamos a pedir también la cooperación, tal vez seguramente está muy mal el paciente, de una unidad de terapia intermedia inicialmente, está peor, vamos a una unidad de terapia intensiva. Entonces, para poder hacer todo el manejo inicial y después de la cirugía, hacer el manejo postoperatorio. Aquí volvemos a entrar a las heces, que se lo he vuelto a anotar como mnemotécnico, porque aquí vamos a tener que hacer un monitoreo constante de los hospitales, prácticamente está con monitores este paciente. Vamos a tener que hacer una reposición hidroelectrolítica, aquí está mal anotado. Vamos a tener que hacer analgésicos que sean necesarios, los antieméticos también van a ser necesarios, y vamos a tener que hacer, ya no profilaxis, vamos a tener que hacer el tratamiento antibiótico. Eso no está copiado del anterior slide del día de ayer, porque solo para que ustedes se den cuenta que he trabajado ayer en la noche y hoy día, para que más o menos la explicación sea lo mejor para ustedes. O sea, no he traído mis charlas de hace 2 años, no, sino que la he renovado con este fan virtual para que sea lo más entendible posible. Las ondas también son, aquí sí que son imprescindibles colocarlas, la nasogástrica y la vesical,
porque ya va a haber herido paralítico bastante severo y ya va a haber, necesitamos ver la diuresis, y por eso es importante el catéter venoso central. Ojalá que ustedes aprendan con el tiempo ese es el catéter venoso central, porque lamentablemente tienen que ser manos entrenadas para esta colocación. Los que colocan en mi hospital son los residentes de último año, de las diferentes especialidades, pero primero son muy adiestrados por los médicos, por los médicos internistas, por los terapistas de terapia intermedia y terapistas de la UTI. Entonces, cuando tienen algún problema, los que mejor entrenados están son los residentes de terapia intensiva y los residentes de cirugía. Porque lamentablemente si hay un problema que no sabemos colocar un buen catéter central, que ya puede ser yugular o puede ser por la subclavia, podemos tener las famosas perforaciones de la pleura. O sea, pinchamos la pleura. ¿Y qué vamos a causar? Un neumotórax. Encima que el paciente está mal, de paso nosotros hacemos que haya un neumotórax más. Entonces hemos hecho que tenga mucho más riesgo de mortalidad. Por eso es que nosotros cuando tenemos un paciente con peritonitis, muchas veces yo especialmente digo, no, yo quiero estar presente y quiero que venga él de terapia intensiva y coloque él. Yo sé colocar un catéter venoso central, yo estoy adiestrado, no tengo mayor problema. Cuando voy a una clínica pequeña donde no hay nadie, yo coloco. Pero si tengo un centro, una persona que coloca mucho mejor que yo y está mucho más entrenada, prefiero que él actúe. O sea, es lógico, no con eso yo voy a disminuir mi capacidad ni nada, sino que esto tenemos que atender entre varios especialistas y es mejor que así sea y que sea cargo de algo el que mejor sabe. Y por último surge, como ustedes saben, que siempre hemos hablado, que al final es el tratamiento quirúrgico que hay que hacer en las peritonitis de tipo secundario. En las peritonitis de tipo primario generalmente no se operan, más son de tratamiento médico. Ahora bien, el tratamiento quirúrgico, ¿en qué va a consistir? Tenemos que hacer una eliminación del foco séptico, como les decía. Tenemos que ingresar, si es una apendicitis, por apendicitis ya perforada, que ya está completamente avanzada con líquidos, con todo, entonces primero vamos a hacer una apendicectomía, ya sea típica, o si ya no hay apéndice, tenemos solamente que hacer un muy buen lavado y tenemos que buscar adecuadamente dónde está el problema, porque muchas veces tenemos que sacar hasta coprolitos, todo de la cavidad, porque están como derramados, si vale el término, y sacamos el apéndice por pedazos, o sea, está destrozado por completo y tenemos que tratar de limpiar toda la zona. Una vez extraído el foco séptico, como una pancreatitis, también tenemos que sacar el segmento necrótico infectado, que puede estar generalmente, gracias a Dios, está en el cuerpo o cola, pero cuando está porque se en la cabeza, prácticamente ya casi es mortal, porque ese lugar es un lugar tan complejo, porque la desembocadura del colédoco, del visum, ahí va la segunda porción del duodeno. Entonces para nosotros es mucho más complicado cuando es una pancreatitis y compromete la cabeza del páncreas. Entonces tenemos que hacer, como digo, la eliminación. Si es por una perforación uterina, tal vez tengamos que hacer hasta una histerectomía. Si es que se trata de un proceso vesicular, tenemos que sacar la vesícula, si está ya gangrenada, ya perforada, tenemos que hacer una buena eliminación del foco séptico. Después de eso hay que hacer un lavado. Para el lavado y aspiración, por eso hacemos incisiones un poco grandes, que son las medianas suprainfraumbilical generalmente, que nos permita hacer un devanamiento de todo el intestino. Muchas veces devanamos desde el ángulo de Treitz hasta el ilion terminal en el delgado para poder ver cómo están, porque hay muchas adherencias muchas veces en estos intestinos. Una vez que liberamos todas las adherencias híbridas, después de 100 hacemos un lavado muy prolijo, hasta con 10 litros de suero fisiológico, y hacemos que cuando ya está más limpia la cavidad, recién estamos tranquilos, hacemos una aspiración, un secado y pero ¿cómo? después Pues pasamos pero la al tercer anterior vez punto, has que son enviado. los drenajes, que tenemos que agarrar y colocar drenajes donde está el foco infeccioso para evitar que haya el absceso, y en lugares del peritoneo que son importantes para evitar que siga una peritonitis. Generalmente dejamos drenajes de acuerdo al lugar donde esté el problema.
Si es una perforación de una úlcera gástrica o duodenal, Mira, vamos aquí a se dejar, nota tu vamos a hacer un cemento. drenaje arriba, o sea, vamos a hacer un drenaje en el espacio del hipocondrio derecho, o sea, en el supramesocolon, en el compartimiento supramesocolónico. Sin embargo, vamos a dejar otro drenaje más en el fondo del saco de Douglas. ¿Por qué? Justamente por lo que les digo, que muchas veces porque los líquidos comienzan a irse a todo lado, porque tienen ese pasaje a muchos lugares, por lo tanto es útil dejar siempre que por gravedad podrían ir los líquidos hacia abajo, por lo tanto siempre dejamos un drenaje en el fondo del saco de Douglas. Ahora bien, los drenajes se dejan, depende del cuadro que encontramos. Se puede dejar 1, 2, generalmente 2 como mínimo, pero podemos dejar mucho más. Por ejemplo, cuando es páncreas, dejamos un drenaje que entra y dejamos Pero 2, te digo, uno que reenvía. entramos por el ¿Cómo lo flanco anterior veces derecho enviado? y otro que entramos por el flanco izquierdo o por mucho más atrás, Pues está aquí. lo más bajo posible del flanco, para que uno comience a ser lavado. Y el que entra por el lado derecho hace que entre líquido para lavar ese pan que está muy necrosado, porque va a quedar siempre restos, y el otro drenaje va a servir para evacuar el líquido, o sea, vamos a hacer lavados intraperitoneales. Aquí en el páncreas, o sea, se puede hacer, hay muchas, las técnicas quirúrgicas son N y son muchas. Y todavía ahora tenemos la ayuda algunos entran por la laparoscopía, y con la capacidad de la laparoscopía, aunque ¿Pero les has aparentemente escrito? no es tan fácil de olvidar todo por la laparoscopía, pero actualmente ya hay muchas pinzas especiales, todo que sí nos pueden permitir, y nos pueden permitir también colocar drenajes. En otros países, como en el más avanzados, todos los drenajes que están dejando son drenajes aspirativos, los EMOVAC. Entonces en todos dejan drenaje aspirativo. Aquí no dejamos porque no contamos con tanta cantidad de esos tipos de drenajes, son un poco caros. Lamentablemente somos un país pobre y por eso no dejamos. Solo dejamos a veces cuando sí queremos que esté con aspiración continua, y dejamos en algún momento. Yo en la cirugía que hago de bocio, y bueno, y es una obligación en el bocio, sí dejamos el drenaje aspirativo dejamos siempre como una obligación, se tiene que dejar un drenaje aspirativo, porque si hay una hemorragia en cuello, el paciente puede morir por una asfixia, por compresión de la tráquea. Entonces por eso dejamos drenaje en el cuello. Esto es como un comentario nada más. Pero en abdomen, sí, hay unos que no son muy partidarios de drenajes, dicen no hay que dejar drenajes, solo hay que hacer un buen lavado, un buen aspirado, y no hay que dejar más nada. Bueno, nosotros todavía somos de la escuela que pensamos que hay que dejar drenaje, pero el dejar un drenaje no quiere decir que se lo deje y nada más. Hay que estar revisando cada día cuánto está drenando, qué tipo de solución está drenando, las características todas, y después recién se va a retirar cuando el drenaje deje de funcionar o deje de ser útil a nuestro paciente. O sea, todo esto hace que nosotros tengamos una vigilancia postoperatoria pero muy estricta. Entonces, por eso va a depender el pronóstico de cómo actuemos nosotros en el tratamiento. El diagnóstico temprano de la patología causal va a dar a un mejor pronóstico siempre. A mayor tiempo, un peor pronóstico. O sea, nuestro diagnóstico tiene que ser precoz. Después hay que ver la edad del paciente y algunas condiciones especiales. Mientras más joven sea el paciente, el resultado va a ser mejor, lógicamente. En cambio, va a ser un poco más delicado si el paciente es lactante, ancianos o incluso embarazadas. Entonces, eso tenemos que ver algunas condiciones especiales. También vamos a ver en ese caso cómo está el estado inmunológico del paciente. Si un paciente está con tuberculosis, tiene desnutrición, alcoholismo, o si es VIH positivo, seguramente el pronóstico va a ser malo, va a ser un peor pronóstico. En cambio, un paciente que es joven y que tiene un buen estado inmunológico, una resistencia, va a ir mucho mejor. Entonces, posteriormente, como les decía, el diagnóstico precoz y un tratamiento también con prontitud, rápido, lo más rápido que se pueda. Lógicamente sin exagerar, porque también tenemos primero que hacer el manejo inicial, pero no podemos tardarnos mucho, y si se hace un tratamiento oportuno, adecuado y precoz,
ese paciente va a tener una mejor chance de salir adelante. Aparte de eso, tenemos que ver la efectividad del tratamiento, qué tipo de intervención vamos a hacer, la que sea la más indicada, qué antibióticos vamos a usar, que sean los más adecuados. Como les decía, en una peritonitis se asocian antibióticos obligadamente y se tienen que manejar con mucho cuidado, igual la hidratación del paciente, o sea, el manejo inicial que les decía. Todo hay que tratar de hacer lo mejor posible y ayudándonos constantemente con el laboratorio y ayudándonos adecuadamente con todo lo que estamos haciendo en el paciente. Y tenemos que tener también muy en cuenta la efectividad en el tratamiento de las complicaciones, porque sí podemos tener complicaciones postoperatorias, que queden todavía abscesos residuales, que haya discencia, todo lo que hemos hablado el día de ayer. Pero si no nos conocemos cómo vamos a hacer, entonces sí hacemos las cosas adecuadas. Por ejemplo, solo como para que ustedes sepan, en una pancreatitis necrohemorrágica, que es realmente una de las causas de mucha mayor mortalidad para nosotros en la cirugía, en los cirujanos. Entonces, muchas veces tenemos que hacer 2 o 3 cirugías, eso sabemos. Si ustedes lean pancreatitis, van a ver que hay que entrar varias veces, porque la necrosis va a aumentar, primero sacamos una parte y a veces queda y va avanzando si va a tener la necrosis. Entonces, o nos queda algunos, como el pseudoquiste pancreático o la citis pancreática, entonces que nos obligan a entrar nuevamente y solucionar. Por eso, por ejemplo, solo como para que ustedes sepan, como un ejemplo, muchas veces entramos y no cerramos la pared abdominal. Ponemos unas bolsas especiales que se llama bolsa de Bogotá, que solo cubre las asas y solo hacemos unos puntos de aproximación nada más, o sea, solo para que contenga el intestino, porque sabemos que a los 2 o 3 días vamos a volver a entrar a operar a este paciente, por lo tanto no hacemos sutura nada para no estar lastimando la pared. Y una vez que hemos solucionado todos los problemas del páncreas, recién hacemos una sutura adecuada, para que no tengamos que estar abriendo y cerrando a cada rato y arruinando, por decirles, al paciente, ¿no? Para no arruinar la pared abdominal. Ahora, la famosa bolsa de Bogotá y las bolsas especiales que existen en Estados Unidos, todo, lamentablemente, y para que ustedes también sepan, aquí en Bolivia no hay. Entonces, ¿qué colocamos nosotros? Colocamos las bolsas, colocamos muchas veces la bolsa recolectora de la orina, la cortamos, la esterilizamos y colocamos esa bolsa. Hay otras bolsas de la nutrición parenteral, que estamos haciendo también en nuestros pacientes, que es importante, que ahora salió a la charla, más bien por suerte, porque no estaba anotando de ningún lado. Es fundamental que este paciente sea sometido a una nutrición parenteral total, porque no se va a alimentar y necesitamos que esté con una buena nutrición. Entonces hacemos una nutrición parenteral por el catéter venoso central. Entonces las bolsas acá nos inventamos nosotros y nos va bien, o sea, tenemos que encontrarle así. En la cirugía, por ejemplo, en la cirugía laparoscópica, por ejemplo, de vesícula, cuando la vesícula es muy grande y muy difícil que pueda salir, entonces tenemos que está perforada la vesícula, entonces se colocan en unas bolsas especiales que tienen una jareta en la punta, o sea, como puede decir bolsa de tabaco, porque los que fumaban antes tabaco, para cerrar sus bolsitas tenían como una sutura, un hilo arriba, ¿no? Entonces jalaban el hilo y tenían su bolsa de tabaco, por eso se llama bolsa de tabaco que uno tenga. Existen esas bolsas en Europa, Estados Unidos, en todo lado, pero en Bolivia no. Entonces nosotros nos fabricamos la bolsa de un guante, agarramos un guante y en la parte de la mano, la palma de la mano, digamos, si va del término, ahí hacemos la bolsa y donde está el guante lo cortamos y hacemos con un hilo grueso, agarramos y lo cerramos y punto, ya tenemos nuestra bolsa para extracción de la vesícula. O sea, lo bueno del cirujano y de los médicos del tercer mundo es que somos ingeniosos, tenemos que ser ingeniosos porque la pobreza o la
que no tengamos muchos recursos, hace que nos tengamos que tenemos que recurrir a nuestra habilidad y a nuestra imaginación y, lógicamente, a nuestra habilidad para lograr hacer cosas sin contar con mucha ayuda. Entonces, con esto hemos concluido. Y creo que lo más importante es también decir que uno tiene que amar lo que haces y no tienes que trabajar ni un solo día de tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no es un trabajo, uno disfruta de lo que está haciendo. Y uno tiene que ser un apasionado por lo que hace. Entonces, si yo soy cirujano y digo, no, es un desastre, no, o sea que no, la cirugía no es buena, etcétera, etcétera, yo prefiero, ¿por qué no soy más bien, no sé, pues internista, o sea, no, si yo he elegido esta especialidad es porque yo la he buscado, porque a mí me gusta, y bueno, y porque soy tal vez masoquista, de acuerdo, no hay problema, pero igual estamos felices con lo que hacemos. Bueno, muchachos, eso es todo, espero que lo hayan entendido. Podemos, si ustedes quieren, podemos... si quieren preguntar algo, lo pueden hacer, por favor. Ayer les he enviado, por las dudas, ese artículo que les dije, les envié por medio de su representante de curso. Así que ya les puede hacer llegar. ¿De acuerdo? Bueno, comentarios, no se preocupen, hablen nomás porque de virtual no nos vemos ni la cara ni nada, así que no tengan mucho temor y pueden nomás hablar lo que ustedes deseen. Adelante. ¿Aló? Vía. No hay sonido, creo. ¿Me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Entonces estaban dormidos o algo ha pasado. No, doctor. Doctor, estaba comentando sobre lo que es la peritonitis terciaria. ¿Nos iba a decir que iba a comentar algo? Sí, gracias. Ya, la peritonitis terciaria, o también se llama la crónica, o sea, peritonitis terciaria, entre esta la peritonitis tuberculosa. La peritonitis tuberculosa, lamentablemente la tuberculosis, como les decía el día de ayer, se clasifica en dos, la TB peritoneal de variedad asítica y la variedad fibroadhesiva. Aquí en la peritonitis entonces tenemos que hay mucho líquido en la variedad asítica, pero no es infección, son los bacilos de Koch. Entonces, por lo tanto, acá tomamos muestras de líquido para poder hacer cultivos y encontrar el bacilo de Koch y hacer ya el tratamiento de la TB que hay que iniciar inmediatamente en este tipo de pacientes. Muchas veces no hay que entrar al quirófano salvo que se infecte la TB. Igualmente la variedad fibroadhesiva hace que se peguen, es un pegamento prácticamente, y cuando uno entra a cavidad los intestinos están pegados y es muy difícil poder hacer la debridación. Y bueno, pero lamentablemente si hay una obstrucción completa, nos vemos obligados a hacer dicha debridación o a hacer resecciones intestinales para lograr solucionar el problema de este paciente. O sea, se comporta como un ilio obstructivo mecánico, la TB peritoneal fibroadhesiva. Entonces, hay que tomar muy en cuenta esto y algo que nos va a guiar es el tiempo de evolución. El paciente va a decir, doctor, siempre se me hinchaba, a veces no puedo eliminar gases, siempre estoy mal, a veces mejoro y a veces no. Entonces no es un cuadro agudo, es un cuadro tipo crónico. Entonces esa es una gran ayuda para ustedes y generalmente la ecografía va a encontrar nódulos, o sea, y en ese caso la tomografía también va a encontrar nodulaciones en todo el abdomen, en la TB. Entonces se habla de unos granos de mijo, se habla así porque son redonditos. El mijo está mal dicho porque es para de los españoles o los europeos. No se deberían decir granos de, a ver, ¿de qué podemos decir? Algo chiquititos, un granos de algo y punto, nada más, ¿no? O sea, deberíamos decir a lo que decimos nosotros, ¿no? Debería ser nuestro lenguaje, deberíamos adaptar a nuestro lenguaje. Para mí pueden ser de lentejas, ¿no? O sea, diferentes tipos de tipo de lenteja.
Igualito cuando hablamos, por ejemplo, de esqueleto de arenque, dicen cuando tienen que verse en la placa simple de abdomen. Aquí ni conocemos el arenque. Tenemos que decir aquí pues de pejerrey, no ves, o de trucha, ya, y punto. Entonces, eso que nos quedemos ahí repitiendo las cosas y no conozcamos qué es el arenque, entonces muchos tal vez de mis colegas solo repiten por repetir sin saber lo que están, de qué se trata, ¿no? Entonces yo creo que es bueno que uno adapte las cosas al medio donde está viviendo. Pero así serían aspectos de la tuberculosis y gracias por preguntarme esto, ¿no? Entonces es útil pensar que hay esto. Y un dato a veces patognomónico en la TV es que a nivel del ombligo a veces se produce una pequeña como fístula pequeñísima y sale contenido intestinal en muy poca cantidad, pero es el contenido intestinal. Pues, por lo tanto, está hablando de que es una fibroadhesiva y ahí está saliendo. Ahora bien, si es que realmente uno quiere llegar a un diagnóstico completo, pese a que hayamos hecho placa de tórax, hayamos estudiado al paciente en todo lo que podamos, hayamos hecho la prueba de Mantú y todo, y que estemos todavía en duda en la TV, porque lamentablemente la TV se confunde mucho con la carcinomatosis. Entonces, muchas veces hacemos nosotros la paroscopía diagnóstica y tomamos una biopsia. Ese sí es un diagnóstico ya bastante concluyente. Entonces, los internistas muchas veces nos piden que por favor hagamos una laparoscopía diagnóstica para de una buena vez saber de qué diagnóstico es de este paciente. ¿Alguien más? Bueno, creo que ya todos, por lo visto, o están muy satisfechos, o están muy cansados, o dicen que deje de hablar ese tarado que está aquí en la pantalla. No hay problema. O sea, pueden pensar todo, pero lo que me gustaría mucho es que hayan aprendido por lo menos el 50%, o no hayan aprendido ni a través de un 20%, nomás no importa, pero lo que más me gustaría que ustedes aprendan es que les falta mucho, que la medicina es muy complicada, que nos falta cualquier cantidad. A mí me falta una barbaridad. Hay cada cuadros y todo, y cada vez a veces me cuesta diagnosticar a un paciente porque no es lo mismo uno que otro, y tengo que volver a rever, tengo que ver qué está pasando y todo eso. Entonces imagínense ustedes que están en el quinto año de la universidad, de la facultad. Entonces eso que les sirva para motivarse, que es impresionante la medicina, que hay que estudiar demasiado. Entonces, el que ha elegido medicina es por algo. Entonces, si han elegido ustedes medicina, bueno, pues tienen que chupárselas, pero tienen que ser buenos médicos si quieren ser algo en la vida, porque si no, no da. Ya les he dicho, eso no es cuestión de plata. Yo no soy de La Paz, solo como un ejemplo, soy de Tupiza, que es una ciudad pequeña. He tenido que batírmelas en colegio fiscal, allá no hay privados para nada. He tenido que venir a luchar para lograr una residencia. He competido contra 40 personas y bueno, ahora se compite por 60 o 70, y cuando vi mi nombre, vi que a mi lado, que ahí había otro nombre del otro que ganó, decía Salinas. Yo dije, ¿qué será este tipo que ganó? Y él había estado diciendo lo mismo a mi lado. Entonces miramos las caras y dijimos, vos eres Salinas, sí, vos eres Andrade, sí, yo soy. Bueno, desde ese momento nació una buena amistad que hasta ahora se conserva. Seguimos siendo los dos docentes, los dos somos cirujanos, hemos aprendido a hacer la laparoscopía ambos, y a veces peleamos entre nosotros. Lamentablemente así es la vida, pero nuestras peleas nunca son para bien, generalmente siempre. Y bueno, yo le tengo mucho respeto y admiración al doctor Salinas, es muy buen cirujano, a veces más dedicado que yo, pero bueno, eso es bueno, y eso quería que sepan ustedes, que así tiene que ser la vida del médico. Bueno, ha sido un placer haber tratado de contribuir en algo en su educación en esta época tan especial, y ojalá que cuando ya se solucione este problema, ustedes puedan aplicar todos estos conocimientos teóricos a la práctica, que es fundamental. Bueno, hasta luego, nos vemos. Hasta luego, Hasta luego, doctor. Todos los chismes de ustedes, ojalá que me los traigan los de mi grupo, el próximo que nos encontramos ya el día
Así que, a ver,